En este caso vamos a revisar la embriología del sistema genital masculino. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes, entre ellos algunos autosómicos. La clave del dimorfismo sexual es el cromosoma Y. Este contiene el gen que rige la formación de testículos y se le denomina el gen SRY, ubicado en el brazo corto. Aunque el sexo del embrión se decide por mecanismos genéticos en el momento de la fecundación, las gónadas o crestas genitales no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas antes de la 7ª semana del desarrollo. Las células germinales primordiales se originan en el epiblasto, migran a través de la línea primitiva y hacia la 3ª semana se alojan entre las células endodérmicas de la pared del saco vitalino, cerca de la alantoides. Durante la 4ª semana migran con un movimiento ameboideo a través del mesenterio dorsal del intestino posterior. Llegan a las gónadas primitivas al comenzar la 5ª semana e invaden las crestas genitales en la 6ª semana. Si no alcanzan las crestas, no se desarrollan las gónadas. Poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesénquima subyacente. Aquí forman varios cordones de forma irregular, los llamados cordones sexuales primitivos. En los embriones masculinos y femeninos, esos cordones están conectados al epitelio superficial. Es imposible distinguir una gónada masculina de una femenina, por eso se emplea la designación gónada indiferenciada. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran en lo profundo de la médula para constituir el testículo o cordones medulares. En dirección del hilio de la glándula, los cordones se dividen en una red de diminutas líneas celulares que más tarde darán origen a los túbulos de la red testicular. Al proseguir el desarrollo, una capa densa de tejido conectivo fibroso, a la que se denomina túnica albúgina, separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el 4º mes, los cordones testiculares adquieren una forma de herradura y sus extremidades se conectan con la red testicular. Los cordones testiculares se componen de zonas germinales primitivas y las células sustentaculares, o células de Sertoli, que provienen del epitelio superficial de la glándula. Las células intersticiales de Leydig están situadas entre los cordones testiculares y comienzan su desarrollo poco después de iniciarse la diferenciación de los cordones. Hacia la 8ª semana de gestación inician a producir testosterona y el testículo influye en la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. Con respecto a los conductos genitales en su fase indiferenciada, al inicio los embriones masculinos y femeninos tienen dos pares de conductos genitales, mesonéfricos de Wolff y paramesonéfricos de Müller. Los paramesonéfricos aparecen como una invaginación longitudinal del epitelio sobre la superficie anterolateral de la cresta genital. En la región craneal, el conducto paramesonéfrico desemboca en la cavidad abdominal con una estructura de tipo embudo. En la región caudal, primero se desplaza en sentido lateral con el conducto mesonéfrico, para luego cruzarlo ventralmente y crecer en la parte caudomedial. En la línea media entra en contacto estrecho con el conducto paramesonéfrico desde el lado contrario. En un inicio los dos conductos se encuentran separados por un tabique, pero más tarde se fusionan para formar la cavidad uterina. Algunos túbulos excretores primitivos, como los túbulos epigenitales, entran en contacto con los cordones de la red testicular y forman los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos excretores a lo largo del polo caudal del testículo, los túbulos paragenitales, no se unen a los cordones de la red testicular. En conjunto, a sus vestigios se les da el nombre de paredídimo. Con excepción de la parte más craneal, el apéndice del epidídimo, los conductos mesonéfricos persisten y forman los principales conductos genitales. Inmediatamente por debajo de la entrada de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se alargan y se contornean formando el epidídimo. Desde la cola de este hasta las yemas de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos reciben una gruesa capa muscular y crean el conducto deferente. En la etapa indiferenciada de los genitales externos, en la 3ª semana del desarrollo, las células mesenquimatosas en la región de la línea primitiva migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues crocales. En posición craneal con la membrana cloacal, los pliegues se unen para constituir el tubérculo genital. En la región caudal se subdividen en pliegues uretrales anteriores y en pliegues anales posteriores. Mientras tanto, otro par de elevaciones conocidas como protuberancias genitales se vuelven más visibles a ambos lados de los pliegues uretrales, que más tarde darán origen a las protuberancias escrotales. Estas se desarrollan en la región inguinal, que mientras avanza el desarrollo se desplazan en dirección caudal constituyendo la mitad del escroto, y ambas están separadas por el tabique escrotal.
El desarrollo de los genitales externos masculinos se da bajo la influencia de los andrógenos secretados por los testículos fetales. Es caracterizado por el rápido alargamiento del tubérculo genital, ahora llamado falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante, formando las paredes laterales del surco uretral. El revestimiento epitelial del surco originado en el endodermo constituye la placa uretral. Al final del tercer mes, los pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral, creando la uretra peniana. La porción más distal de la uretra aparece durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas procedentes de la punta de glande penetran para dar origen al corto cordón epitelial. Después de este, se desarrolla un lumen, formando así el meato uretral externo. Los testículos se desarrollan en el retroperitoneo de la región abdominal y deben desplazarse en dirección caudal pasando por la pared abdominal para llegar al escroto. El descenso de los testículos es el final del segundo mes. El mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Al degenerarse el mesonefros, la unión sirve de mesenterio a la gónada. En la parte caudal se vuelve ligamentosa y se conoce como el ligamento genital caudal. Desde el polo caudal del testículo se extiende una condensación mesenquimatosa rica en matrices extracelulares llamada gobernáculo. Antes del descenso del testículo, esta banda de mesénquima termina en la región inguinal entre los músculos oblicuo abdominal interno y externo, que están en diferenciación. Más tarde, cuando el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal interno y sobre el borde del hueso púbico, una porción extraabdominal del gubernáculo aparece y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Cuando el testículo cruza el conducto inguinal, esta porción extraabdominal entra en contacto con el piso del escroto. De manera independiente del descenso del testículo, el peritoneo de la cavidad abdominal forma una vaginación a cada lado de la línea media que penetra la pared abdominal ventral. Este proceso vaginal sigue el curso del gubernáculo testicular hasta las protuberancias escrotales. Así, el proceso vaginal acompañado por las capas musculares y de la fascia de la pared corporal se vagina hacia la protuberancia escrotal para originar el conducto inguinal. El testículo desciende por el anillo inguinal y sobre el borde del hueso púbico, alojado en el escroto al momento del nacimiento. El testículo está cubierto por un pliegue del proceso vaginal. La capa peritonea que cubre el testículo constituye la capa visceral de la túnica vaginal. El resto del saco peritoneal da origen a la capa parietal de la túnica vaginal. El conducto estrecho que conecta el lumen del proceso vaginal con la cavidad peritoneal experimenta obliteración antes del nacimiento o poco después, además de estar cubierto por capas de peritoneo derivadas del proceso vaginal. El testículo queda rodeado por las capas que derivan de la pared abdominal anterior a través de la cual pasa. De esta manera, la fascia transversal constituye la fascia espermática interna. El músculo oblicuo del abdomen da origen a la fascia y el músculo cremastéricos, y el músculo oblicuo externo del abdomen constituye la fascia espermática externa, y el músculo transverso del abdomen no forma alguna capa ya que forma un arco sobre esta región y no está en el trayecto de la migración. Los factores que controlan el descenso de los testículos no se conocen del todo, pero al parecer el crecimiento de la porción extraabdominal del gubernáculo produce la migración intraabdominal. Normalmente los testículos llegan a la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación, migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto a las 33 semanas. Este proceso está influenciado por las hormonas como los andrógenos y las MIS.